En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions... Te lo has pensado. ¡Empieza la remontada! Adrián sale del agujero parando los pies a Yaman con un semifarol en un botazo de 30.000 euros. Mi buena mano, tío. Te gané una, aleluya. Luego el Team Pro español le baja un asalto al sirio cazando su farol. J alta. Digo, me la muqueas. Finalmente, Tom Bedell consigue doblarse y hace que a Serfe le suba la temperatura. Postonera, a lo mejor mañana contaría algo. Bienvenidos al noveno episodio de estas Winamax Live Sessions en su segunda temporada aquí en España, y en el tiempo real estamos en el segundo día de grabación. Nuevo día, nueva alineación, bueno, cuanto menos nuevo seed draw, porque hay algunos cambios y nuevos jugadores. El primero es Nabil Cardoso, Jemba, es como le conocemos en las mesas online y bueno, en la comunidad española, de hecho. Y el puesto número 2, ni más ni menos que el Team Pro de Winamax portugués, Joao Vieira, que ya estuvo presente en la primera temporada de estas Winamax Live Sessions y evidentemente no iba a perder la oportunidad de apuntarse a esta segunda temporada. Ha habido un sorteo de asientos, por eso algunos los veis sentados en una posición diferente. Por ejemplo, en el caso de Yaman, que tenemos ahora mismo en pantalla, que ocupaba el puesto número 1 hasta ahora y ahora está en la posición número 8. Y bueno, mientras tenemos esta mano que ya se está cocinando con Manu y con Yaman como seguramente protagonistas, me he olvidado, fallo mío, de saludar a mi partener, a mi compañero en los comentarios técnicos de esta temporada, Lucas Blanco. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues aquí con ganas ya de ver cómo se desarrolla este segundo día de partida y ya tenemos acción. Chamán que sigue con el látigo como el primer día y Tribetito al canto con as 5. 3.000. Se lo piensa bastante. No pierdas tanto tiempo, Yaman, por favor. Es que no pasa está. la tele, Tenía tío. preparadas. Lo pasan mal, papá. Sí. Hasta que aquí. Bueno, pues Manu, que ha optado por el Forbet, y como le decían en la mesa, Yaman, que ha pagado automáticamente al tiro, como se suele decir. Cae este flop 7-9-10 tricolor, digamos, cada una de un palo. Yaman con ese as 5 no ha conectado nada. Manu overpair con esas jotas. Muy tranquilo, ¿no, Manu, aquí? Sí, es un board muy bueno para las jotas, no así como para el rango general de Manu, que no va a estar forbeteando 10, 9, 7, 10, 9 suited, y Yaman sí que puede poseer todas esas manos en su rango. Entonces veremos a ver qué opción decide utilizar aquí Manu, que otra vez otro bote grande contra Yaman, que se han atizado de lo lindo y normalmente con resultado positivo para Yaman. Pues Manu Saavedra, que por cierto, pues, anécdota, está ocupando exactamente el mismo asiento que en la primera parte de la temporada, ese puesto número 7. Y aquí tenemos al jugador extremeño apostando 2.000 euros. Ha entrado con 25.000, por cierto, en esta segunda parte de la temporada. Yaman, que quiere pagar y paga con su as 5. 4 de corazones en cuarta. Sí, Yaman flotando con ganas de hacer diabluras, ¿no? En calles posteriores. Porque Se sabe que estaba de buenas. No tiene mucha jugabilidad esta mano. Incluso Manu va a tener manos como as, damas, J, rey. Pero bueno, pensando también en que puede robar el bote en calles posteriores. Pues aquí vemos a los dos implicados en la mano. Manu Saavedra, que echa un vistazo a su stack. No ha entrado tan deep como entró al inicio de la partida en la primera sesión. Agarra fichas, las pone ahí todas en una torre. Parece que Yaman puede haber recibido el mensaje. Te gano una mano. No es más.
Ah, mano, esa es la actitud, tío. Por algo hay que empezar, digo yo. Tú me ganas los botes grandes, yo los pequeñitos. Bueno, este que es medianito, bien. ¿eh? Este que es medianito. Tampoco... Pequeñito. Eso, 50 ciegas, ¿no? Les ganado, o sea, es una cosa bien. Sí, sí. Ya solo te quedan 500. Nada más que Solo te quedan quedan 550, ¿verdad? Bueno, tío. Mejor que 600. Hay que ir... Esto es trabajo de hormiguita. Bueno, pues Manu Saavedra, que efectivamente en la primera parte de la temporada se dejó ahí un dinerete que recibió con gusto Yaman y también una buena parte se lo llevó Raúl, que fueron los dos grandes ganadores de los primeros episodios de esta temporada. Y bueno, tenemos una nueva mano ya en curso con Sergi en posición de UTG +1, con ese Rey J de diamantes, que va a abrir. Manu Saavedra foldeando Doyle Branson, ese 10-2. Yaman, que parece que quiere pagar con ese Dama 4 suited, también de diamantes. Y vamos a ver cómo decide actuar aquí Nabil Cardoso. Va a ser la primera mano que le veamos jugar. Él sabe que estamos jugando con la regla del 7-2, es decir, cualquiera que gane con o sin showdown una mano con 7-2, da igual que sea del mismo palo o de distinto palo, se llevará automáticamente una ciega por parte de cada miembro de la mesa. Un straddle si es una mano con straddle. Así que, squeeze. Sí, con esta norma que ya hemos comentado con anterioridad, es un squeeze estándar, este 7-2 off. Veremos aquí Sergi, que con el Rey J puede decir hacer un movimiento, puede decir pagar, si paga. Yaman que se apunta también. Nunca decepcionas, Yaman. Hombre, hay que estar en todas, tío. Si no, no te llevas todas. Ese argumento no hay nada que... Pues bueno, con esa filosofía de Yaman, opta y aboga por estar en cuanto más saraos mejor, lo cual como postura vital no me parece mal. Sale este flop 10-7-4, cada una de un palo distinto, 10 de tréboles, 7 de corazones, 4 de picas. Nabil Cardoso que opta por seguir con la agresión. Yaman que ha conectado la bottom pair y parece que como mínimo va a aguantar una. A 1300. Sergi que se retira de la ecuación. 10 de picas en cuarta. De nuevo check por parte de Yaman. Sí, Gemma que opta por chequear y bluff-cachear muchos rivers. Este no le va a gustar mucho, pero bueno, yo creo que la acción va a ir a check-check muy probablemente. 9 de picas es el river. Y bueno, Yaman que vuelve a pasar. Pasan los dos. Encima hay que pagarle. Pues Nabil Cardoso que muestra ese 7 con el que se lleva la mano y también las ciegas de los rivales. Y vamos a conocer a Nabil Cardoso, el Jemba. Me llamo Nabil Cardoso, en la comunidad de póker española me conocen como el Jemba por mi nick en las mesas online y soy jugador mayormente de cash con algún torneo esporádico, tanto online como en vivo. Lo que más me motiva de jugar una partida televisada es que nunca la he jugado antes. En cuanto al stake, es una cosa que me siento cómodo porque ya lo he jugado anteriormente tanto online como en vivo. Diría que le doy más importancia a la alineación que al stake, al fin y al cabo. No es la alineación soñada en cuanto a facilidad, de la mesa. Mi plan inicial es observar la mesa al principio, sobre todo, e ir adaptándome en función de lo que yo vaya viviendo. Y diría que empezar un poco tight y va a ir más o menos como fluye la mesa y esas cosas. Sacando value y encima cobrando. Sí, le ha salido perfecto. No sé, nunca he estado ahí. Bueno, Lucas, ¿qué te parece la presencia de Nabil Cardoso Jemba en esta mesa? Hombre, pues espectacular, otro auténtico jugón del póker español y que como jugador de cash es una auténtica máquina. Decía que iba a empezar tight y la primera squeezeado 7-2 off. Así que bueno, vemos que muy tight no va a jugar. No se quiere ver fuera de contexto jugando la regla del 7-2. Y bueno, nos decía, se le veía, debo decir que el lenguaje corporal
invita a pensar que está así un poco bastante nervioso, porque no es un jugador que se prodigue mucho delante de las cámaras, pero bueno, una nueva experiencia para él. Vamos a jugar alguna mano. Espero que sean buenas o muy buenas, por lo menos. Estas son muy buenas, tío. A mí también me gustan. 1000. Bueno, pues lío en río entre Yaman Nagdali y Raúl Mestre, los dos con la misma mano, y por detrás Adrián con damas. Lucas. Pues aquí tenemos un bote majo. Aquí Adri va a pensar un rato y meter la cuarta. 100% seguro. Adrián que ha entrado en esta nueva sesión con 30.000 euros. Hay que decir que el capítulo anterior se limpió la mesa, se guardaron los stacks y los jugadores han tenido la oportunidad de volver a entrar cada uno con lo que ha estimado necesario o conveniente. Ese es el motivo por el cual ya a Yaman no le vemos ese estacazo con el que había acabado en el capítulo anterior. Ha entrado con 20.000, en el caso de Adrián con 30.000, también Raúl, bueno, en fin. Vamos a ver aquí por qué opta Yaman ante ese forbet en frío de Adrián a 2.750. Has entrado con 30, ¿no, Adri? Bueno, Yaman, que como hemos podido aprender, no le gusta foldear preflop. Y con este as X suited veremos si decide incluso ir por el 5bet. 5bet all-in puede ir o paga en frío la apuesta en cuarta de Adri. Parece que coge fichas para pagar. Y ahora Raúl, que se quiere poder apuntar con este A10 de corazones. No es la mejor mano, pero bueno, se apunta. Los tres mosqueteros. No me recuerda nada esto. Bueno, los tres mosqueteros, muy buen apunte por parte de Sergi. Y Raúl que decía, no me recuerda nada. Supongo que con toda la ironía del mundo, porque estos tres jugadores fueron los protagonistas del bote más importante de la temporada hasta el momento. Para el que no lo haya visto, que eche para atrás en la emisión, porque no se lo debería perder. Cae 2-7-8 con 2 picas. Pues board muy interesante, ya que Yaman ha conectado ese Nat Flash Draw y Adri con la overpair, así que vamos a ver mucha acción en este flop. Y veremos qué Saizin utiliza Adri, que coge fichas. 4.500. Pues son 4.500 los que apuesta Adrián. Yaman que hace una paradiña. Pues atención, porque va all-in. Bueno, pues... Ole, Nicole, boom, botazo. boom, boom. Raúl que se ha tirado rapidito. Adrián que le ha pagado al toque. Teníamos la misma, pero yo de corazón. Tira 2. Ahí tiene a Raúl anunciando que tenía la misma mano, algo que evidentemente no puede hacer gracia a Yaman porque le quita Ahora, ¿y outs. cómo empezamos? Pero bueno, Bueno, como el salvaje oeste, ¿no? Pistoleros, rapiditos, van a Eso jugar el es. flop 2, sí. y vamos a ver. Esa es buena. Y un 8 es buena también. A una dama. No gastes la dama. de pica, ¿no? La dama por si le cae el as. Haz de tréboles. bueno, pues Adrián que ha pedido un 8 y un 8 ha caído. ¿A este crees que gana porque sí? Primer board para Adrián, que se lleva la mitad del bote asegurado. Y vamos a Si ver, cae un 7, retiramos esas dos cartas. Cae un 10, bueno, esa le vale a Yaman. Y un river más. Toma. La pica. ¡Toma! Esto viene a ser la media, ¿no? Te ha molado, Vicente. Toma. Ha entrado, sé que ha entrado. Lo he sentido como venía por aquí, ¿sabes? Yo me he apartado, pero sé que ha entrado. Ha entrado fuertes. Bueno, nos quedamos el dinero de Raúl, no pasa Sí, Y lo bien que os lo habéis pasado. que sabe bien y además me he despejado, ¿sabes? Con esta mano. El dinero de Raúl siempre sienta bien, ¿no? Sí, split pot aquí en un bote ya muy grande para empezar bien el día. Sí. Aviso a navegantes, ¿no? Para los nuevos jugadores que tenemos en la mesa, que sepan cómo se las están gastando. Yo tenía unas también. Sí, en ese bote ya como iba lanzado preflop, en ese flop se la iban a jugar sí o sí Adri y Yaman. Y luego la suerte decide, pero bueno, han querido
los dioses del naipe que sea Splitpot y, como bien decían, se han repartido el dinero de Raúl. 7-6 para Nabil Cardoso, en posición de UTG más 1, el primero en hablar. Ahí hay Straddle por parte de Yaman. Veamos qué decide hacer aquí Joao, que le reparten rey dama de tréboles, justo a la izquierda de Nabil, que solo paga. Sí, puede trivetear esa mano perfectamente, puede decir hacer colcal. Con muchas ganas de meterla, ¿eh? Y se embosca 8-2, nada. Y bueno, ojo a Sergi, que tiene esos Maradonas. Además hoy siento que voy a runear bien, voy a tener mucha suerte. Has dicho el 8 y el 2 y... Hoy algún babi voy a meter, alguno. Yo siento que si no es ahí, será aquí. O sea, que estoy cerca del rank. Todo eso va por ti, Raúl, ¿eh? Yo con él no tengo nada. Yo ayer con no, Raúl tengo ayer cosas no le hice pendientes. nada. Yo tengo cosas pendientes. Sí, yo soy un señor mayor, un padre de familia. Ya. Lo bueno que sabe que hoy ya no le voy a intentar farolear. Hoy sabe que ya soy la buena. Hoy va con ley. Ya, damas, ya está. La buena. Esta para las 10 no estaba mal, la verdad. Bueno, No sé, declaración de intenciones por parte de Adrián, ya va tejiendo la tela de araña. Esto siendo 2 a 10 para ti. Al final lo que pase en la partida lo decidirán, se decidirá en las manos sucesivas y lo decidirá el naipe. Y bueno, Sergi, que se ha quedado aquí al call, Lucas, con esos 10 y cae rey dama J. Sí, Sergi podía decidir squishear esos 10, pero bueno, vemos que al ser una mano con Straddle, tiene un stack de unas 65 ciegas y squishear sería prácticamente comitear el stack entero. Ya decía jugar solo call. Y vemos que aquí yo ha conectado sus dobles parejas. Sí. Top dobles. Y Sergi que está con la open-ended, así que vamos a ver, porque también podemos tener aquí un bote grande. Pues paga Sergi Fernández. Nabil Cardoso, que abandona su mano rápidamente. De manera que tenemos este bote que implica al portugués y al catalán. 6 de picas en cuarta. Vuelve a pasar Sergi rápidamente. Joao, que se lo mira. Yo aquí que con esta carta que abre el segundo flash draw y estas top dobles tiene que defender la mano. Board super drawy. Pues 5.200 es lo que hay en el bote. Ha entrado Joao con 15.000. Podría llegar a decidir ir all-in directamente aquí, habiendo un doble flash draw. Sí, ¿eh? Porque hay muchos rivers que cortan la acción de tu mano y puedes llegar a decidir jugártelo todo. Pues Joao, que va a por una apuesta del bote aproximadamente, algo más, 6.300. Sergi Fernández. Sergi aquí que no tiene más remedio que abandonar. Y bote Cinchi para Joao. Sí, sí. La tele. Vale. Perdón. It did the job. 3.700. Se te fue un poco. Has hecho lo de la ficha de 100 y de... Sí. Eso le pasó el año pasado también, hiciste un par de esas. Primera vez, primera mano. Sí. A las damas. Sí, me metiste ahí overbet. Bueno, pues parece ser que Joao se ha confundido con el valor de las fichas y de ahí que haya hecho una apuesta básicamente del doble de lo que quería hacer. En cualquier caso, sea como fuere, se la ha llevado y nos sirve para presentar, introducir a nuestro Team Pro portugués. Hola, soy John Vieira, de Winamax Team Pro. Es un formato que a mí me gusta muchísimo, es un formato con mucha acción, el formato de Cash Games que yo he crecido cuando he empezado en el póker. A mí me daba mucha ilusión de ver estos partidos, entonces estoy muy contento por hacer parte de él. El año pasado me ha salido bien,
Entonces no es de vendetta, pero de hacer un buen juego, un buen partido, de disfrutarlo y claro, de dar un show para la gente que está mirando. Creo que el juego está muy grande, pero por el partido de ayer me han dicho que la dinámica es la misma, mucha mano, mucha acción, bote muy grande, manos muy marginales, entonces es un partido que a mí me encanta. Bueno, pues las palabras de Joao Vieira, que bueno, para todos le conocemos como un jugador de torneos que ha conseguido éxitos en todos los festivales en los que ha acudido, que de hecho viene de acabar de ganar un brazalete de las World Series, el segundo en su cuenta particular. Y yo no sé, Lucas, tú que eres un jugador que se movía antes más por los torneos y que ahora has transicionado a las mesas de cash mayormente, si estimas que un jugador como Joao, acostumbrado a jugar torneos, va a estar muy fuera de su hábitat natural en una partida de cash games, que no es lo que suele frecuentar. No, para nada. O sea, obviamente no va a tener los rangos al 100% en su cabeza, pero al final la dinámica del juego es la misma, es póker, sean torneos o sean cash, y un jugador de la talla de Joao va a saber adaptarse y jugar óptimo casi todos los spots, o sea que no creo que tenga ningún problema. El bueno de Naza. 7-2 está calentísimo, macho. Pues y sí. Por si acaso nadie se había dado cuenta, siempre tenemos ahí a Raúl apuntando que el 7-2 está calentísimo. Pues bueno, 7-2 J. Yaman que liga esas dobles parejas y algo me dice que esta mano le va a costar 100 euretes a cada miembro de la mesa. Tiene toda la pinta, a no ser que venga el 3. Esta mano es muy probable que muera aquí con una segunda apuesta de Yaman y que cobre encima los 100 euros extra de cada jugador. Rey de corazones en cuarta. Ya van cogiendo fichas con la zurda, que ya nos ha dicho alguna vez que es muy zurdo y que con la derecha no sabe hacer prácticamente nada. Y ahí está. Por caja. Calentísimo lo que yo decía. Pues yo he tirado un 2, el 2 voy a tirar. Bueno, era buen fall. Supongo que irías perdiendo. Era buen juego. Supones, ¿no? Supones que no ha tirado RJ. Te has mojado ahí, ¿eh? Estaba viendo yo también, no sé por qué. Digo, 7-2 de hecho, por eso pago el flop, porque estaba 7-2. Vaya boa, ¿eh? Digo, como tienen la Para el mía. agresor, ¿eh? Vaya boa para el agresor. Sí, sí. J7-2 rey. Fácil. Lo que dice Vicent, le llegan a tirar el 3 en cuarta y se cobra un buen bote. Sin duda. Estamos viendo que ha habido muchas manos ganadas con 7-2, pero casi siempre ligando. A mí me parece que no debería pagarse igual si vas ligado que si es de farol absoluto. Habría que darle una vuelta de tuerca a la norma, ¿no? Del 7-2. Sí, me parece que por ahí alguien lo decía, que no tiene mérito ganar con 7-2 cuando tienes showdown. Bueno, nueva mano que tenemos ya en juego. Sergi Fernández abriendo ese 6-5 suites de diamantes en primera posición. A ver si juego alguna mano. No me había dado cuenta que estabas, tío. Voy a ver si juego alguna mano, dice Yaman. Ayer pagué con cosas que Bueno, ha pagado Yaman con As-8 de corazones y la mano llega hasta Nabil Cardoso, que en la posición de hijack resube. Hace un squeeze a 1250 con esos 9. Raúl, que puede estar tentado de hacer aquí algún tipo de movimiento con 4 en el botón. Por lo menos hace la paradiña habitual. Le apetece apuntarse a Raúl, pero yo creo que tiene que abandonar esta mano. Raúl, que dice Lucas que abandones. A ver. No le apetece. A él no le apetece, no. No tiene cara de querer tirarse. Mucho mira las fichas y se apunta. Pues mira, no te ha hecho caso, Lucas. As-8 para Adrián de diamantes en su caso. Vemos ahí que, por lo tanto, le quita 2 outs a Yaman. Sergi Fernández con ese 6-5 que ha sido quien ha abierto la mano. Vamos a ver qué decide hacer el catalán. La verdad es que le empiezan a salir las cuentas. Y Yaman también se mete en el fregado. Pues no hemos visto todavía las comunitarias. Ya tenemos 4 jugadores y un bote de más de 5.000 euros.
Vamos a ver qué nos trae las 3 primeras del centro. Pues bueno, ya tenemos aquí el jaleo montado. Pues tenemos rey, 4 rey con 2 diamantes y Sergi con el proyecto de diamantes. Y yo diciéndole a Raúl que se tirase esos 4 y tiene full house flopeado. Ahí está. Por eso él es Raúl Mestre y yo estoy aquí comentando. Lectura de mazo. Sabía a lo mejor que venía el 4. Vamos a ver, Nabil aquí lo más probable es que continúe. Saizin pequeño. Pues ahí tenemos la apuesta de Nabil Cardoso, el Jemba, como le conocemos toda la comunidad española. Raúl que pensará un poco y pagará. Y la decisión complicada la tiene Sergi con ese proyecto de color y todo el dinero que hay ya en el centro. Raúl que paga y veremos a ver qué hace Sergi aquí. Puede pagar, puede ir all-in. Es tentador con los 8.250 que ya hay para allá. Decide pagar. Bueno, Yaman, por supuesto, se da cuenta que esta no es su guerra, con 3 jugadores ya que quieren ver el turn. Él con su As-8 suited dice que hasta aquí ha llegado. Y bueno, cae este 5 de picas, da cierto valor de showdown a Sergi, que sigue teniendo un problema, digamos. Sí. Y vamos a ver aquí Nabil. Estará pensando el rango de Raúl tiene manos como 10 y jotas que no haya forbeteado y solo haya hecho farja, algunos as dama. No creo que piense que tiene tantas pockets como 4 y 5, pero bueno. ¿Qué ha hecho farja? Están ahí. Farja, Luke. Farja. ¿Qué es hacer farja? Farja, para el que no lo sepa, es pagar una resubida en frío. ¡Pum! Y el rey que lo cambia todo. ¡Ay! Y al traste la trucha de Raúl. Pues todos tienen full, requete full. Tenemos aquí, Jemba es muy probable que haga una apuesta de valor con su full de reyes 9. No, decide pasar. Tengo puto full de 4, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo un 5. No me lo puedo creer. Quieres jugar al despiste ahí en el turn, ¿eh? Con tu imagen. Bonito flop, ¿eh? Bonito flop. El River igual un poquito peor. Vale. Pues no ha habido suerte con el run out para Raúl, que de poco le ha servido flopear full. Quedó de último. Sí. De último de los 3 que había al showdown. Buena mano para Jemba, que se lleva otro buen bote, que ha empezado bien la sesión. Sí. Recogiendo. Ahí lo tenemos. Apilando fichas. Y por cierto, hemos escuchado en la voz de Sergi Fernández que ha mencionado que salían otros 5.000, de manera que pone el jugador catalán 5.000 euros más sobre la mesa. Y bueno, nueva mano que tenemos. Manu Saavedra, que abre ese rey 9 suited de diamantes en primera posición. Recibe el 3-bet de Yaman con rey 6 justo a su izquierda. El mismo palo también. La creatividad, Lucas. Y a ver ahora el bueno de Vicen con el 7-2. Mano que ya viene threebeteada. Ya cuando viene threebeteada te lo piensas un poco más, Ya lo comentamos en otro episodio y efectivamente Vicent lo sabe y decide foldear. Pues mano que vuelve a la posición de Manu. Manu que vuelve a Manu. No, pero... Sí, vemos aquí que estos ya tienen historias, han jugado unos cuantos botazos y Manu que decide solo pagar. Podía haber forbeteado, pero bueno. Pues nos vamos al flop con 2.250 euros ya sobre la mesa. Cae ese proyecto de color para Manu Saavedra. As-3J. 2 diamantes. Yaman que tiene el backdoor de color. A lo sumo. Apuesta 800. ¿Y aquí qué? ¿Check raise o qué? A priori es una mano con la que vas a hacer mucho check call, pero sí, no es descabellado con este flash draw jugarlo de forma agresiva contra un 3-bet tan amplio como el que tiene Yaman.
pero vemos que decide hacer la línea más pasiva de check call. Pues la cuarta es un 5 de tréboles. A priori, poco cambio en la textura del board. Café solo, porfa. Café solo. Pasa de nuevo Manu Saavedra. Vemos a los dos protagonistas de la mano en el mismo plano. Y Yaman, que coge fichas. Separa unas cuantas de color verde. Unas cuantas de color negro. Y ahí tenemos una nueva apuesta del jugador de origen sirio. 1.800 es el montante de la apuesta. Veamos aquí si Manu Saavedra quiere seguir en la mano o por el contrario levanta la bandera blanca y sale bien el plan de Yaman. Veamos. Yo creo que contra este tamaño de apuesta, Manu no plantea abandonar su proyecto de color de rey. Nunca tiene cierto valor de showdown con ese rey, puede llegar a ganar a manos que tiene Yaman. Y veremos si decide pagar o si decide convertirlo en farol y resubir. Pero yo creo que ante este sizing el fold no lo está contemplando. Pues clava su mirada en el centro de la mesa Manu Saavedra, John McLean, como le conocemos en las mesas online. Yaman, que también aquí esperando qué hace su rival, deseando que ese farol con esa apuesta de 1.800 salga bien, y sale bien. No, entra en calor un poco. Con la puta, estoy ganando, con Rey High. Pantor en calor. Tío, Yaman, juega alguna mano. Me gusta la expresión. Pues ya estoy calentito, va. Bueno, Yaman, que le enseña el farol a Manu Saavedra, que le dice yo te iba ganando con Rey High. Y bueno. Y seguimos la tónica. Basta que yo diga una cosa para que hagan la contraria siempre, Alex. Me gusta. No te lo iba a poner tan fácil, Lucas. Pero bueno, como tengo plena confianza en tus capacidades, sé que te sabrás desenvolver. Y la que también se sabe desenvolver es Yasmín, que nos está tirando una nueva mano en esta partida, en este set de televisión. 600, mientras hago el paripé. ¿Las habías visto? Sí, las había visto, pero como me han dicho que... Ha sonado muy rápido, Raúl, ¿eh? Te voy a pagar con cualquier cosa ahora mismo. Cosa que no hubieras hecho en ninguna circunstancia. Estoy seguro de que solo pagas con las mejores. ¿Has visto? Pues Raúl Mestre, que ha apostado prácticamente antes de verlas, evidentemente las había visto, pero como la mesa ya sabe que se hace a veces un poco un lío con las fichas, ha preferido apostar de voz, que tiene el mismo peso, y luego ya lidiar con las cartas y con las fichas. Pero bueno, Yaman, que ya ha avanzado que iba a pagar con casi cualquier cosa. También lo ha hecho Vicent, que se ha apuntado por el camino. Sergi también, con ese 9-8 de diamantes. Y Yaman, con 10-8 de distinto palo, dice que desde la posición de straddle que se abunda. 4 jugadores al flop. Cae ese 10-3-5. 10 de diamantes, 3 de picas, 5 de corazones. Yaman, que conecta su top pair. Vamos a ver si Raúl decide lanzar una apuesta aquí con sus overcards y backdoors. Efectivamente. 1.100 euritos al centro de la mesa por parte de Raúl. Parece que solo le va a aguantar Yaman. Y ya tenemos la extraña, en catalán se dice la extraña pareja, ¿eh? La extraña pareja, ya la tenemos aquí bailando de nuevo. Rey de diamantes en cuarta. Se le abre un proyecto de color un proyecto de escalera a Raúl, a 2 puntas. Así es, y estará pensando si quiere seguir barreleando. 4.200. ¿Va a ser suficiente para derribar a Yaman? Me extrañaría.
tenemos al jugador de origen sirio cogiendo fichas. Ahí va. Vamos, Raúl. Ahí hay 4.200. Ahí hay 4.200 de verdad. Joder, cómo me cuesta, ¿eh? Te prometo que veo eso y yo no sé que hay 4.200. Es duro. Pues sí que los hay. 4.200 euros por parte de Yaman que se suman al bote. Ese 7 de picas que cae en river. Pasa de nuevo Yaman rapidito. ¿Y ves aquí alguna posibilidad de que Raúl dispare para intentar llevarse el bote? Hombre, desde luego, conociendo a Raúl, no sería la primera vez que hace un farol a 3 calles, pero contra Yaman ha decidido hacer give up y que va a ganar esa mano con el 10. Pues Raúl, que acaba chequeando el river, no se ha atrevido. Vería bastante factible que Yaman le iba a bajar cualquier cosa que hubiera llegado hasta ahí. Y después de perder este bote, todo apunta a que se va a requerir la presencia de Óscar Montalvo sobre la mesa para recargar. Y efectivamente, parece que ya ha pedido 20.000 euritos más que sean añadidos a su stack. O sea, si los meto enteros, pues no, tampoco lo tarde tanto. Igual en una mano me da para no meterlas. Puede pasar. Damos fe, queda constancia que tiene cash suficiente para meter a su stack. No en vano, en la anterior sesión se levantó con más de 100.000 euros. Y bueno, pues no ha empezado bien para el jugador valenciano esta nueva sesión, así que ha tenido que recargar. Algo que pasa hasta en las mejores familias. Nueva mano. Manu Saavedra en el botón. Yaman Nagdali en la cella pequeña. Nabil Cardoso en la grande. Por lo tanto, Joao, que ocupa la posición de UTG, abandona ese 6-3. Raúl con dama 10 hace lo mismo. Adrián también al mazo. Y la mano llega hasta Vicent, que tiene 4 y dice que abre a 300. Yaman con 9 que se queda al quiero, ¿eh? Sí, en la ciega pequeña no preferirá no trivetear sin posición contra Vicent. Veamos a Nabil si decide defender este J8, que efectivamente se apunta a la fiesta. Pues 3 jugadores al flop. Vamos a ver qué nos tiran las 3 primeras cartas comunitarias. Un rey, un 10, un 6. Cada una de un palo distinto. Rey de tréboles, 10 de diamantes, 6 de picas. Check rápidos por parte de Nabil y de Yaman previamente. Y el agresor, que fue Vicent Bosca, que dispara una apuesta de continuación pequeñita a 300. Rápido call de Yaman y tan rápido es el fold de Nabil Cardoso. Y cuidado porque a Yaman le tiran esa trucha. Por si acaso había algo que le diera miedo de las comunitarias. Ahora está muy tranquilo, aunque es un 9 que completa algún proyecto de escalera. Efectivamente, tanto el 8-7 como el dama J. Y Vicent que decide frenar su farol y jugar check back. Bueno, pues Yaman que mejora de trío a full. Ahora mismo en la cabeza de Yaman está deseando que Vicent tenga algo tipo as rey, rey dama, algún rey de algún tipo. Cualquier cosa. Menos rey 10, evidentemente. Y vamos a ver porque Vicent puede pensar aquí que gana algunos faroles de Yaman. Pero bueno, yo creo que tampoco va a encontrar tantos y acabará foldeando. Muy bien, Lucas. Apúntate una medallita. Una de 10. Pues ahí tenemos en pantalla a Yaman Nagdali recogiendo ese plástico. A Chipre no. Y nueva mano que vamos a estar ya repartiendo. Con nuestros 8 protagonistas. Ahí vemos que ahora Raúl Mestre también maneja fichas de esas de color rosa, de 1.000 euros cada una de valor. Vicent Bosca, que no es 7-2, es 7-3. Esta no se juega.
Rey dama de distinto palo para Sergi Fernández, que abre a 300. La montaña K2 para Manu. Bueno, parejita de 5 para Yaman, que va a pagar. Y veamos qué pasa aquí, porque la mano llega hasta Joao Vieira, que con ese as J de distinto palo podría decidir squeezear. Vamos a ver si opta por la línea pasiva o por la línea agresiva. Sí, perfectamente. Es una mano muy squeezeable. Parece que así va a hacer el bueno de Joao. Sí, todo apunta a que ahí está. Joao Vieira que resube a 1500. Vamos a ver si se encuentra 1, 2 o ningún call. Sergi que clava sus lámparas, su mirada en la posición de Joao. 3500. ¡Wow! Forbetito. ¿Qué te parece esto, Lucas? Super loose, pero desde luego es una mano que puedes llegar a forbetear. Y veremos, porque con Yaman por detrás igual vemos más magia aún. Sí, porque como a Yaman ahora le dé por pagar, pues ya Joao se vería prácticamente price in. No es el caso. Yaman se retira de la ecuación y la mano que vuelve a Joao, que no sé hasta qué punto se esperaba este movimiento por parte de Sergi. La cuestión es que para ver 3 comunitarias necesita poner 2.000 euros y decide que no va a ser esta la ocasión, así que al mazo. Agresivo. Agresivo. Pobre de mí. Sergi Fernández, que ha visto cómo su movimiento agresivo ha dado su rédito. Y bueno, pues ya tenemos aquí nueva mano en curso. Mano con Straddle, posición que ocupa Adrián. Por lo tanto, el primero en hablar será Vicent, con ese rey 7 de distinto palo. Al mazo, 10-5, suited, fuera. As 4 para Manu Saavedra, tampoco. Y bueno, pues Yaman con los cangrejos, con esa pareja de treses, que decide abrir a 600. Y veamos si Nabil Cardoso en el botón quiere hacer algo con este as 9 de distinto palo. Pues no, no va a ser el caso. Así que la mesa decide que entre Yaman y Adrián se lo jueguen. A Adrián le dan 7-2 en una mano con Open Race al 600. Decide que solo defend. Un 7-2 así un poco escondidito. Sí, bueno, hemos visto que Yaman no es la persona que más foldea el 3-bet en el mundo, o sea que igual Adrián, consciente de ello, ha preferido jugar solo call y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento ha ligado ese 7 que le da como ganador. Sí, en un flop rey 10-7. Paga una, Adrián, rápidamente. A 750, dobla rey, lo cual puede dar pistas a Adrián de que puede tener la mejor mano. El 8 de tréboles cae en quinta después del check-check de ambos jugadores. Y veamos aquí por lo que opta Adrián. Bueno, pues check-check. Gano por Dios. ¿Ser buena? A pagar. No, 200. Que no cueste. Que no cueste, ¿eh? Sí, sí, le estaban pagando una ciega, pero era un bote de Straddle. Cuidado. Y de nuevo otro 7-2 que gana el show. Sencillo. Bueno, pues botecito que se lleva Adrián para, como él decía en otro episodio, para remarla. Para remar la butra. Después los otros me he ganado. ¿Lo pillaste todo o me gasté? No me acuerdo ya. Tirando a 3 tampoco es raro que te pinche una al final. Hemos cambiado de croupier. Ahora es Ian el encargado de dirigir la partida y el encargado de repartir ese as 10 suited. Ahí ya has aprendido. ¿Ya has aprendido? Sí. Si es que... Es que me dan manos, tío, para jugar todo el rato. Es increíble. Hombre, si 9-2 entras en la categoría de jugar, Es increíble, es difícil que te den una para no jugar.
el Pikachu y la sota de bastos. Necesita que le den a Yaman para no jugarla. Pues As 10 Suited y As 10 Suited. Ha abierto Manu en UTG +1. Primera posición después del Straddle con diamantes. Corazones para Yaman. Defiende su Straddle Sergi con dama 9 de distinto palo. Y bueno, cae ese flop ace high, en el que veamos cómo se suceden los acontecimientos, teniendo en cuenta que ambos tienen la misma mano y el mismo backdoor. Sí, Manu ha decidido jugar check y hace check call al flop, al bet one misset de Yaman. El tun que le abre el flash draw a Yaman, pero completa unas posibles escaleras con 7-6 y si alguno tiene el 7-2 o los patos. Cuidado. Yaman que va a meter una segunda apuesta con ese top pair y flash draw. Y Manu que tendrá que pensar ahora porque es una buena torta que le ha metido Yaman. 2.450 euros. Prácticamente el tamaño del bote. Mucha suerte, las 8. ¿Dónde vives? En Valencia. Yo ahora estoy ya retirado. Ya pasé mi... Recordemos que aunque ahora mismo hayan empate, Manu va sin gane. O sea, no puede ganar. Así de duro es este juego a veces, que tenían la misma mano, al flop el mismo equity y ahora mismo va al 0% de probabilidades de ganar la mano. Ese 39 que vemos es del empate. Pues Manu Saavedra, que tira una placa de 5.000 euros al centro, haciendo call. Se le va a devolver el cambio. Y vamos a ver qué aparece en el river. Pues bueno, los dos jugadores con dobles. Y vamos a ver si hay alguno... Bueno, pues check, nada. Ah, no, yo, perdona. No, sí, no sabía que era 10, pensaba que era las 9, tío. No se completó la tragedia para el jugador y todo. pacense. ¿Tienes corazones tú? Sí. Está dando buenas. Pensaba que era 9, ¿no? Sí, pensaba que era las 9, tío. Y Manu que está diciendo que ha chequeado porque ha leído mal su mano. Se pensaba que tenía as 9 en vez de as 10. A lo mejor de haberlo visto bien sí que hubiera intentado extraer valor de esas dobles parejas en el river. Bueno, en el momento que ha hecho check call al tun, su mano es un bluff catcher puro, así que yo creo que hubiese seguido con ese check call. Pero bueno, empate, todos contentos, ¿no? Y nueva mano. Pues Nabil Cardoso, que tiene la montaña y la abandona. Yo hubiera con ese dama 8 también al mazo. Y cuidado que a Raúl Mestre le reparten dos papás con los que abrir a 600 en un bote, además con Straddle. Vicent Bosca, dos posiciones a su izquierda en el botón que tiene as J de distinto palo. Vamos a ver si opta por el call o prefiere resubir. 1700. Pues ahí nos ha aclarado la duda el bueno de Vicent. 1700 es la apuesta. Uy, perdón. Y veamos qué decide hacer Raúl ahora que la decisión ha vuelto a su posición. ¿Qué juegas? ¿10? ¿12? 11 tenía más o menos. 11.000 tenía Vicent al inicio de la mano. Raúl que quiere asegurarse de a qué se está enfrentando. Y aquí es muy posible que decida ir a all-in. All-in. Y efectivamente, ahí vemos a Raúl yendo all-in. Vicent que va all-out. Fall rapidito por parte del jugador de Xàtiva.
Y con esta mano, y mientras vemos a Raúl apilando sus fichas, llegamos al final de este episodio número 9 de la segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Lucas, ¿cómo lo has visto? Muy bien, sigue la acción, siguen los jugadores atizándose y vamos a por más en el siguiente episodio. Pues el siguiente episodio será la próxima semana, que no se vaya nadie, porque volveremos con mucha más acción. ¡Hasta luego! Eso es trampa tener flash drop. No, hombre, dejarme un respiro, tío. Estoy caliente, ¿sabéis? No me gusta esto el tono que está cogiendo entre tú y yo, ¿eh? Justo lo que quería oír, Cor. 20. En televisión nacional estaría feo. Hay madre más tribes. Sí, sí, ha cogido carrería.